Continuando con nuestras sesiones de la unidad didáctica de química aplicada, hoy nos toca ver funciones químicas inorgánicas. Bueno, lo que siempre habitualmente hemos escuchado en el cotidiano diario, mira, por ejemplo, el fierro que está de construcción, cuando se oxida, forma un óxido, ¿no? El oxígeno que respiramos oxida muchos metales, algunos con mayor velocidad, uno con menor velocidad. Entonces hoy vamos a tratar un poco la parte teórica y después la nomenclatura. Por ejemplo, primero vamos a ver lo que es el número de oxidación, ¿no? Como dice acá, es el número de electrones que cede, gana o comparte. Eso ya lo hemos visto en la clase anterior. ¿Se acuerdan los enlaces iónicos? La transferencia de electrones, uno ganaba, el otro cedía. O cuando veíamos el enlace covalente, ¿no? Cuando compartían electrones. Son los electrones que están pues en la parte externa, ¿no? Son los electrones más externos, los cuales forman los enlaces. Dice que cede, gana, comparte un átomo cuando forma un enlace, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Químico con otros átomos. Muy bien. Justo esos electrones me van a ayudar a ver cómo es que están unidos pues, los elementos de los compuestos. Por ejemplo, para ello hay una regla para hallar el número de oxidación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué número de oxidación le vamos a dar a cada elemento? ¿Está solo o con parte de un compuesto? Por ejemplo, dice, a un elemento libre, o sea, cuando está solo, se le asigna el 0. Miren, vamos familiarizándonos también con los símbolos. Miren, el sodio está solo 0. Cuando el calcio está solo 0. Ah, el cloro 2. Significa que el cloro está en su forma molecular, como cloro 2, no como cloro atómico, ¿no? Que ese aparece y desaparece rápido. El cloro molecular se representa así 2. Es un gas, también 0. El oxígeno que es parte del aire que respiramos, también está como 2, y cuando está solita la molécula, también 0. El nitrógeno, que también es parte del aire, y está en una buena cantidad, podría decir más del triple que el oxígeno. El nitrógeno también cuando está así, 2 molecular, 0. Mire, el azufre 8, cuando 8 átomos forman como un círculo, también las formas alotrópicas también tienen número de oxidación 0, ¿no? ¿Qué entendemos por alotropía? Un elemento que se puede presentar en diferentes formas, pero es el mismo elemento. Por ejemplo, el diamante y el grafito. El diamante está compuesto de carbono. El grafito, bituminoso, en la mina del lápiz. Ahí tenemos grafito. También es 0. Son formas alotrópicas, ¿ven? Si están solitos, 0. Su número de oxidación, 0. Muy bien. Otra regla, mira. En todo compuesto, la suma algebraica de sus números de oxidación positivos y negativos es igual a 0. O sea que en un compuesto, cada elemento tiene su número de oxidación. La suma de todo eso debe darme 0. Por ejemplo, miren, el cloruro de sodio. El sodio y el cloro, ¿ven? Cuando ellos están juntos, ya lo hemos visto en el enlace iónico, un ejemplo. El sodio más 1. ¿Por qué? Porque él está en el primer grupo. Usted tiene que revisar su tabla periódica. En el primer grupo, su número de oxidación es 1. El cloro, obviamente, está en el grupo 17, pero él tiene en su parte externa 7 electrones, le faltaría 1. Ese menos 1, que se lo va a dar el sodio, ¿ven? Menos 1. Entonces, cuando yo sume más 1 y menos 1, miren, debe darme 0. ¿Ven? A eso me refería. A ver, miren, este compuesto que el ácido sulfúrico, también tenemos que ir ya familiarizándonos con la representación simbólica de cada compuesto que se usa cotidianamente. El ácido sulfúrico es muy utilizado en la minería, en la metalurgia. Tanto así que el ácido sulfúrico nos permite ver en qué punto de desarrollo está el país. Es como un indicador cuánto ácido sulfúrico producimos.
¿Y cuánto ácido sulfúrico consumimos? Así como cuánta corriente consumimos. Y esos son parámetros que ven si estamos saliendo del subdesarrollo y nos estamos desarrollando industrialmente, tecnológicamente. Mírenme, hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, su carga es +1. El azufre, la carga es +6. El oxígeno, 4, su número de oxidación -2. O sea, número de oxidación +1, número de oxidación +6 y -2. Miren cómo voy a hacer. Este 2 representa 2 átomos de hidrógeno, multiplicado por su número de oxidación, +1, más el 6, el número de oxidación del azufre, este es el símbolo del azufre, más 4 átomos de oxígeno. 4 átomos de oxígeno, ahí está el 4, miren, multiplicado por su número de oxígeno -2. Si ustedes resuelven esto, en una operación aritmética bastante sencilla, básica, le va a dar 0. Acá ya +2. 2 por +1, +2. Más 6 me da 8. Más 4 por -2 me da -8. 8 menos 8 queda 0. Háganlo con su calculadora, ¿se dan cuenta? O también, pero no usa calculadora para hacer esto. Ustedes lo pueden hacer de forma rápida. Muy bien. Otra regla dice, el oxígeno actúa con número de oxidación -2. Generalmente, en la mayoría de compuestos, el oxígeno actúa como -2. Excepto en los peróxidos. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿no? Que está en el agua oxigenada que compramos en la farmacia. Entonces, ese actúa con -1. Y más adelante, inclusive, vamos a ver, por ejemplo, los superóxidos. Superóxidos. Donde sería -1 medio. ¿Ven? Pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando hablemos de los superóxidos. Muy bien. Otra regla, el hidrógeno. El hidrógeno actúa con número de oxidación +1. Excepto los hidruros metálicos, en donde actúa con -1. ¿Eso qué significa? Que si en los hidruros metálicos actúa el hidrógeno con -1, obviamente los otros son hidruros no metálicos, de la combinación con un no metal, el hidrógeno con un no metal. Ahí actúa con +1. Ahí, por ejemplo, miren, se puede acá un ejemplo. El cloruro de hidrógeno es un gas, pero cuando esto está en solución, se le llama ácido clorhídrico. ¿Ven? Este es un hidruro no metálico. ¿Por qué es no metálico? Porque este es un no metal y el hidrógeno. Miren, +1 y -1. ¿Ven? El hidrógeno actúa con +1. Y miren, la suma da 0. Lo que habíamos dicho acá. 0. +1 y -1, ¿cuánto da? 0. ¿Ven? Ese es un hidruro no metálico. El hidrógeno con un no metálico. Miren acá. Un hidruro metálico. Porque el sodio es metal. Al combinarse con el hidrógeno actúa con -1. El sodio es +1. Está en el primer grupo, acuérdense. Todo lo de primero, el potasio, el litio, el sodio, el cesio, el francio, +1. El hidrógeno -1, acá lo dice, ¿ve? En los hidruros metálicos actúa con -1. La suma, ¿cuánto da? +1 y -1, ¿cuánto da? 0. Eso es un hidruro metálico, ¿ven? Muy bien. Otras dos reglitas más, dice, los elementos alcalinos del primer grupo, de la tabla periódica, TP, tabla periódica. Muy bien. Actúan con número de oxidación, que ahora lo vamos a representar con N.O. número de oxidación, E +1. O sea, todos los elementos, a ver, permítame traer mi tabla. Acá tenemos la tabla. Miren, y acá están los elementos del primer grupo. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Todos ellos tienen número de oxidación +1. ¿Ven? Entonces, a él se le llama elementos alcalinos. Entonces, los del primer grupo actúan con número de oxidación +1. Los que siguen, en la segunda columna, están los alcalinos térreos. Por ejemplo, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio. Todos ellos
actúan con número de oxidación más 2. Y así sucesivamente van a ir viendo en la tabla. E inclusive, un elemento que tiene de repente ahí en la tabla 4 o 3 número de oxidación, va a estar pintado de negrito el que actúa en forma más usual, que generalmente él actúa y en las ecuaciones se ve más ese número de oxidación. O sea, tienen que tener su tabla periódica. A ver, vamos a ver un par de ejemplos donde cómo se ve este número de oxidación de un elemento. Dice, hallar el número de oxidación del cromo. Este es el símbolo del cromo. En el cromato de potasio. ¿Bien? Entonces también nos tenemos que ir acostumbrando a que hay compuestos que cotidianamente usamos. En el laboratorio tenemos más de 200 sustancias. Y esta es una de ellas. El cromato de potasio. Son miles de compuestos, pero los más comunes hay que familiarizarlos con su fórmula. Potasio 2, cromo, oxígeno 4. Es una sustancia cristalizada color amarilla. O sea, un color amarillo, bueno, puede ser un amarillo patito, por ejemplo, ¿no? Pero amarillo. Ahora, quiero averiguar cuál es su número de oxidación del cromo. Por eso le he puesto X. El potasio, como está en el primer grupo, hemos dicho que actúa con más 1. Y el oxígeno, generalmente en estos tipos de compuestos, actúa con menos 2. Entonces, mírenme, acá tengo 2 potasios con número de oxidación más 1. El cromo, un solo átomo, X, es el que quiere averiguar cuánto es su número de oxidación. El oxígeno, 4 átomos, cuyo número de oxidación es menos 2. Ya. Entonces, vamos a aplicar la regla número que está acá. En todo compuesto, la suma algebraica de su número de oxidación, positivos y negativos, es igual a 0. Esto voy a aplicar acá. Miren cómo ven, observen. El 2 multiplica el más 1. 2 átomos por más 1. Acá está, miren. 2 más 1. Más X, el número de oxidación del cromo que me están pidiendo hallar. Más 4 átomos por el número de oxidación menos 2. Y eso debe ser igual a 0. Una ecuación con una sola variable, ustedes lo pueden resolver sin ningún problema. 2 por más 1, más 2. Más X, 4 por menos 2, más 4 por menos 2, menos 8. Igual a 0. ¿Cuánto me da más 2 menos 8? Signo diferente se resta y lleva el signo del 8 menos. Más 2 menos 8 menos 6. Obviamente que acá lo que está restando pasaría sumando. 0 más 6 me da más 6. Y ese sería el número de oxidación del cromo. ¿Ven? Muy bien. A ver, un segundo ejemplo con más elementos. Hallar el número de oxidación del fósforo. El fósforo se representa con la letra P. Ahí tienen ustedes la letra P. P de fósforo. En el siguiente compuesto. Este es el fosfato ácido de sodio. ¿Ven? O también fosfato ácido sódico. Entonces, ¿qué me están pidiendo averiguar? ¿Cuál es el número de oxidación del fósforo? Ahí le he puesto X, miren. El sodio, como yo les había dicho, el sodio está en el primer grupo de la tabla. Su número de oxidación más 1. Hay 2 átomos. El hidrógeno, bueno, es más usual que actúe como más 1 en estos tipos de compuestos. El oxígeno también generalmente actúa como menos 2. Entonces, ya tengo los números de oxidación de cada elemento y vamos a plantear la ecuación. A ver, miren, observen. 2 del sodio, acá está, por su número de oxidación, más 1. Más, el hidrógeno es 1, más 1. Más, el número de oxidación del fósforo que me están pidiendo calcular, X. Y más 4 átomos. Ahí está el 4, multiplicado por número de oxidación menos 2, igual a 0. ¿Ven? Entonces ya tengo una ecuación con una sola variable que ustedes lo pueden hacer fácilmente. 2 por más 1, más 2. Acá está el 1. Más 4 con menos 2. El producto de esto, más por menos, menos. 4 por 2, 8. ¿Eh? Más 2, más 1, 3. Más X, menos 8 igual a 0.
Ah, 3 menos 8. ¿Cuánto me da eso? Menos 5. Y acá tengo el x igual a 0. Lo que está restando pasa al otro lado sumando y x es igual a más 5. ¿Ves? Son ecuaciones bastante sencillas que no les van a dar mucho problema. Entonces, el número de oxidación del fósforo en este compuesto es más 5. Y así, otros ejemplos que ya están en la parte teórica para que sigan viendo. Muy bien. Teníamos que hacer una introducción de todo esto para poder luego ver ya las funciones. En este caso, en las funciones, bueno, miren, es algo que ustedes seguro ya han visto. Vamos a recordarles un poco. Acá estoy colocando con respecto al metal y aquí estoy colocando con respecto al no metal. Ya saben, en su tabla periódica, los metales están de color azul y verde, los no metales, color amarillo, los naranjas son los metaloides. Dependiendo con quién está formando compuesto, con quién va a reaccionar, su comportamiento será metálico o no metálico. Mírenme. Ahora, hemos dividido en dos columnas. El metal. Primero vamos por este lado. El metal más oxígeno. Si ellos dos se combinan, va a formar un óxido básico. Así se le llama. O propiamente dicho, óxido. ¿Ven? Al mezclar el oxígeno, forma con el metal un óxido básico. Ahora, seguimos por este lado. El óxido básico, al combinarse con el agua, va a formar un hidróxido. ¿Ven? Ya. Hasta aquí nos vamos a quedar, solamente para seguir esa cadena. Ahora, si ese metal se mezcla con el hidrógeno, ¿qué me va a dar? Un hidruro metálico. Lo que vimos acá, miren. Hidruro metálico. ¿Ven? Y ahí se queda el diagrama. Ahora, veamos el otro lado, con el no metal. Si el no metal se mezcla con el oxígeno, ¿qué me va a dar? Un óxido ácido. O sea, de características ácidas. Comúnmente más conocido como anhidrido. Anhidrido, ¿ven? Este es conocido como anhidrido, el óxido ácido. Ahora, ese óxido ácido, al combinarse con el agua, ¿qué me va a formar? El ácido. Un ácido oxácido. ¿Ven? Por ejemplo, por acá lo mencioné, el ácido sulfúrico es un ácido oxácido, ¿ven? Ya. Y si venimos por este lado por los hidrógenos, el no metal con el hidrógeno va a formar un hidruro no metálico. Un hidruro no metálico, acá lo tenemos, miren. El hidruro, cloruro de hidrógeno. ¿Ven? Ahí tenemos un hidruro metálico. Muy bien. Entonces, regresemos ahora a la parte que está acá abajo. Si nosotros combinamos el hidróxido con el ácido oxácido, se va a formar una sal oxisal, más agua. ¿Ven? O sea, si combinamos este con este, ¿qué va a resultar? Un oxisal o una sal oxisal más agua. Si combinamos el hidróxido con un hidruro no metálico, ¿qué se va a formar? Una sal aloidea. También más agua, como un subproducto, el agua. O sea, este esquema les va a ayudar para decir cómo se forman los óxidos básicos, cómo se forman los óxidos ácidos, llamados también anhidridos, cómo se forma un hidróxido, cómo se forma un oxácido, cómo se forma una oxisal o una sal aloidea. Entonces, este esquema me va a ayudar a explicar la parte siguiente. Por ejemplo, primero, es importante hablar de los hidruros. Los hidruros metálicos se combina el metal con el hidrógeno. Cuando son metálicos, miren el hidrógeno con qué actúa, -1. Obviamente el metal, que es el sodio, +1. Siempre la suma debe darme 0. ¿Ven? Y a esto se le llama hidruro de sodio. ¿Ven? Por ejemplo, el hidrógeno y el calcio. Pero, ojo, miren quién aparece acá. El número 2. Este 2 proviene de acá, del +2 del número de oxidación del calcio. Es como si hiciéramos esto, miren, ¿no? Este pasa para allá. Ahí está.
Y obviamente el 1 de acá pasaría para acá, pero como es 1, se sobreentiende. Entonces, esta es la verdadera forma como debe escribirse el hidruro de calcio. Calcio, hidrógeno 2, ¿ven? Miren acá algo parecido. Miren, observen, este hidruro. El aluminio es un metal, ¿no? Acá tengo aluminio, miren, este filo es aluminio. Si se mezcla con el hidrógeno, miren, el aluminio su número de oxidación es más 3. Ah, él viene para acá y se le coloca el otro elemento, miren, hidrógeno 3. Obviamente el 1 va para acá, pero como es 1, se sobreentiende, ¿ven? El hidrógeno menos 1, el aluminio más 3. ¿Cómo se escribe el compuesto? Aluminio, hidrógeno 3. Y ese es el hidruro de aluminio. Estamos hablando de los hidruros metálicos. ¿Ven? Porque muchos alumnos preguntan, profesor, ¿de dónde sale ese 2? ¿De dónde sale ese 3? Ya saben de dónde proviene, ¿no? El 3 acá tenemos más 3. Más 2 del calcio. Ahí está, pasa para acá, el 2. Y así cualquier otro elemento metálico, si es que es diferente de 1. Y los hidruros no metálicos. Ah, miren. Cloro e hidrógeno, no metal. Flúor e hidrógeno, no metal. Azufre e hidrógeno, no metal. Más 1 y menos 1. No hay que colocar nada, ¿ven? Y ese viene a ser el cloruro de hidrógeno. El hidrógeno y el flúor, ¿ven? Ah, fluoruro de hidrógeno. Ah, el hidrógeno y el azufre. Ah, otra cosita. Miren, acá hay un 2. Ese 2 proviene de acá, mire, del azufre. Así, ¿ven? Y sería sulfuro de hidrógeno. Este sulfuro de hidrógeno, si está en acuoso significa en solución, es el ácido sulfídrico. ¿Ven? Obviamente también tiene el autorio, pero hay que tener mucho cuidado porque el olor no es nada agradable, el sulfuro de hidrógeno. Pero se usa para hacer análisis de elementos, ¿no? Por ejemplo, quiero saber si una sustancia tiene plomo, tiene mercurio, tiene plata, o sea, se usa bastante en forma gaseosa para hacer precipitar, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto lo que son hidruros metálicos y lo que son hidruros no metálicos. Muy bien, vamos a pasar acá ahora. Mire, los óxidos. Los óxidos viene la palabra de oxígeno. El oxígeno es un oxidante, oxida todo, hasta el alimento. Una manzana la cortan, la dejan un rato ahí y el oxígeno actúa y va poniendo ese color medio pardo, ¿no? El fierro que está arriba, si ustedes no lo protegen, se oxida por el oxígeno. Obviamente que también contribuye otros, por ejemplo, el vapor de agua que es de la humedad, si están cerca al mar, todo un montón de cosas. Pero el oxígeno es el principal. Bien, para nombrar los óxidos vamos a tener en cuenta esta pequeña tabla. Ahí cómo. Si tiene un solo número de oxidación, el elemento, al formático del oxígeno va a usar un prefijo hipo y un final oso. O pos, pero hipo, oso. Si tiene un solo número de oxidación, no hay nada acá, ¿no? Por lo tanto, no va a usar este nombre. Mire, está vacío. Vamos a ver acá, nuevamente repitiendo, ¿ya? Porque, para que no haya dudas con esta tabla. Mírenme, acá hay para designar 4 nombres, ¿no? Dependiendo si tiene un número de valencia, de oxidación también, o tiene 2 números de oxidación, o si tiene 3, o si tiene 4, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, se le va a designar un nombre. Por ejemplo, si hay un solo número de oxidación, la terminación es ico. Pero, ¿qué va acá en estos puntitos? El nombre, parte del nombre que caracteriza al metal o no metal. ¿Ve? Si tiene 2 números de oxidación, o sea, en cantidad, no el número 2 como si fuera más 2 o menos 2, no, cantidad. 2 números de oxidación, por ejemplo acá, 1, 2, ¿ve?
el primero, oso. O sea, el sufijo oso. Y aquí el nombre que caracteriza al metal o al no metal, parte de él. Y el otro, ico. Y también acá en los puntos suspensivos, el nombre que caracteriza al metal o no metal, parte de él. Obviamente, el oso se le indica para que tiene el menor número de oxidación. Y el ico, el mayor. Y así sucesivamente, si tiene 3, hipo, el nombre que caracteriza el metal o no metal, y un sufijo oso. ¿Ven? Y el resto ya le hemos explicado oso, ico. Y si tiene 4, ya se usan los 4. Hipo, oso. Oso, ico y per, ico. ¿Ven? Si tienen 4. Muy bien. Para entender esta tablita, acá he puesto unos ejemplos, ¿no? Porque a veces la tabla puede llegar a confundir un poco a los alumnos. Miren, ejemplo, el sodio tiene número de oxidación más 1. Uno solo, acá está, miren. ¿Ven? Este de acá. Y va a tener un sufijo ico. A ver cómo se ve, miren. El sodio con el oxígeno. El oxígeno generalmente menos 2. El sodio más 1. Ya saben que este más menos 2 viene así, miren, acá. ¿Ven? Y se escribe así. Na, que es el sodio. 2 me indica 2 átomos de sodio. Y un oxígeno. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Óxido sódico. ¿Ven? La terminación ico, que está acá. Ico. Cuando tiene un número de oxidación. Más o menos va quedando claro. A ver, vamos a ver otro ejemplo. El hierro. El hierro tiene 2 números de oxidación. Acá le he puesto 2. En la tabla puede aparecer también el más 6. Más 2 y más 3. Que generalmente son los más conocidos. Mírenme. El hierro con el oxígeno. El 2 del hierro pasa acá y el 2 del oxígeno pasa acá. Pero como son cifras pares, se puede reducir esos números. La mitad de 2, 1. La mitad de 2, 1. ¿Qué me va a quedar? El hierro con el oxígeno solo. Porque cada uno sería 1, 1. ¿Y cómo se llamará? Mire, cuando tiene 2. Ahí están los 2. El primero, oso. Miren, óxido ferroso. ¿Ven? Ahí está el oso al final. Pero con el 3, miren, el hierro más 3. El oxígeno menos 2. Bajan así, ahora sin aspa. ¿Ven? El 3 pasa acá. El 2 pasa acá. Y así se crea. Hierro 2, oxígeno 3. De acá. ¿Ven? Óxido férrico. Terminación ico. Porque son 2, miren. Y así funciona esta tablita. ¿Ven? A ver, vamos a ver otro ejemplo más. El azufre. El azufre tiene más 2, más 4, más 6. ¿Ven? 2, 4 y 6. Tiene 3, miren, acá está. 1, 2, 3. El primero va a llevar el prefijo hipo, el nombre característico del no metal, parte de él, y el sufijo oso. Los otros dos, oso e ico. Ahora vamos a mirar bien. Azufre y oxígeno. El 2 y el menos 2. En aspa quedaría 2, 2. Si se eliminan esos dos porque se va a reducir, ¿qué le quedaría? Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1, queda azufre y oxígeno solo. ¿Cómo se llamaría? Anhidrido hipo. Acá está la frase hipo. Y la combinación o sufijo o terminación también se le puede decir. Sufijo o terminación. Y sulfur, viene pues la característica del azufre. Miren, cuando vale más 4. El 4 que está acá, más 4. Y el menos 2, que generalmente el oxígeno. En aspa, el 4 pasaría acá. Y el 2 pasaría acá. Si lo reducimos, la mitad de 2, 1. La mitad de 4, 2. Quedaría SO2. ¿Ven? Y a él se le conoce como anhidrido sulfuroso. ¿Ven? Acá está. Ya vamos 1, 2. Es así como ustedes van a... El tercero, que debe ser el que está acá. Más 6. Miren, más 6 y el oxígeno menos 2. Este más 6 pasa acá y el 2 pasa acá. Mitad de 2, 1. Mitad de 6, 3.
Entonces, ¿qué quedaría? SO3. SO3. Y a él se le conoce como anhidrido sulfúrico. El ico, miren. El ico que está acá. El tercero. Este de acá. ¿Ven? Cuando tiene 3. Y así, cuando tiene 4, hay que tener mucho cuidado porque hay elementos que tienen hasta 5. Algunos son, con ciertos números son inertes. ¿Ven? Que ya también se va a ver más adelante. E inclusive, por ejemplo, el nitrógeno tiene, yo le podría decir, 8 o 9 números de oxidación que forman compuestos. Pero, obviamente, entre compuestos orgánicos e inorgánicos. Y así van apareciendo muchos números de oxidación que a veces, hace mucho tiempo no se conocían, ¿no? Muy bien. Entonces, así como se forman los óxidos. Acá le he puesto anhidrido, que viene a ser esto viene a ser los óxidos ácidos, ¿no? Con características ácidas. Porque todavía se sigue utilizando ese nombre. Todavía se utiliza cotidianamente. Ahora, los hidróxidos. Miren, este viene a ser el metal y esta es la característica del hidróxido, el OH, que siempre tiene su número de oxidación -1. O sea, el OH, así, ¿no? Todo esto, -1, todo. No vayan a pensar que este -1 es del hidrógeno, ¿no? Todo. Entonces, es la característica que le dan a los hidrógenos. Por ejemplo, ¿no? En esta tabla, ¿cómo se forma el hidróxido? El óxido básico con el agua forma el hidróxido. Miren, acá está el óxido básico. Óxido de calcio. Con el agua, se coloca primero el metal calcio, el OH que es -1. Pero el calcio, recuerden, el calcio está en el segundo grupo. ¿Cuál es su número de oxidación del calcio? +2. ¿Ven? Es +2. Si gusta, le colocamos acá como que repasamos. +2 y el oxígeno siempre, o generalmente, -2. ¿Ven? Entonces, ese +2 del calcio pasa para acá, miren. ¿Ven? Así. Y acá hay -1, obviamente sigue siendo 1. Y así como debe escribirse el hidróxido de calcio. ¿Ven? Entonces, van a ver también más adelante, cal viva, cal apagada, son nombres comerciales. Este es cal apagada. El óxido de calcio se le conoce como cal viva. ¿Ven? Entonces, hay nombres comerciales y el nombre que le designamos químicamente. Estamos nombrando la nomenclatura que más cotidianamente utilizamos. Hay, obviamente, nomenclatura stock, UPA, comercial común, pero vamos a utilizar lo que más ustedes van a llamar cuando estén en un laboratorio de una empresa trabajando. Por ejemplo, hidróxido de calcio. En algunas industrias le dicen cal apagada, ¿no? Miren acá, otro compuesto, óxido de magnesio, más agua, que se forma hidróxido de magnesio. Miren, el magnesio también es +2, miren, +2 y acá es -2. ¿Ven? +2 va acá. Y el OH siempre será, también llamado oxidrilo o hidroxilo. Ese es el nombre que recibe el OH, ¿no? Oxidrilo o hidroxilo. Y cuando él está presente formamos acá un hidróxido. El metal más oxidrilo. Y este 2 recuerden que viene de acá, miren. Y aquí viene ese 2. ¿Ven? Y el -1 acá. Y así debe escribirse el hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio. Miren este de acá. Otro óxido básico. ¿Ven? Este sería +1 y este sería -2. Miren, 2 por +1, ¿cuánto es? +2. O -2, 0. ¿Ven? O sea, algebraicamente la suma da 0. Porque este número de adición +1 se multiplica con el número de átomos. 2 por +1 +2. Con -2, 0. ¿Ven? Listo. Se combina con el agua que nos va a dar hidróxido de potasio. ¿Ven? Porque el potasio es +1 y este -1 no hay necesidad de colocar ni un número. Y a él se le conoce hidróxido de potasio. ¿Ven? Entonces, es así como se van mencionando los hidróxidos. Y constantemente vamos a ver nosotros hidróxidos, ácidos. Vamos a usar cotidianamente los más conocidos, los más usuales, para que así se vaya quedando grabado en uno.
Porque si nosotros tratamos de formar compuestos, vamos a formar muchos compuestos, cientos de compuestos, miles de compuestos si mezclamos con los ácidos, las bases, todo. Obviamente no se puede meter, pero nos vamos a ir familiarizando con los más conocidos. Se les va a estar nombrando, mencionando, y así va quedando grabado en nuestra memoria, ¿no? Muy bien. Miren, pasemos a los óxidos, a los ácidos ahora sí, disculpen, ácidos. Los ácidos, miren, acá está formado por el óxido ácido que hemos dicho que viene a ser los anhidridos, más agua. Según esta tabla, un óxido ácido más agua que forma un ácido oxácido. Entonces aquí, igualito, ¿no? Miren, este de acá, entonces, los ácidos, muy importante, los ácidos se usan mucho en la industria. Formado por un óxido ácido más agua oxácido. Entonces, recuerden que los óxidos ácidos se conocen también como anhidridos. Vamos a poner un ejemplo, miren. El SO3 es el anhidrido sulfúrico. Anhidrido sulfúrico. El SO3. Al combinarse con el agua, ¿qué va a formar? El ácido sulfúrico. ¿Qué se debe escribir? Primero el hidrógeno, dos hidrógenos, luego el no metal que caracteriza acá al compuesto, el azufre, S, y el oxígeno, acá hay 3 oxígenos, más un oxígeno acá, 4. ¿Ven? O sea, debe de coincidir el número de átomos de cada elemento, tanto en la parte de acá, que se llama reactantes, como en la parte de acá, que se llama productos. Eso se ve más adelante cuando veamos las reacciones químicas. Muy bien, entonces, el anhidrido sulfúrico más el agua forma el ácido sulfúrico, ¿ven? Entonces, no deben olvidar cómo se escribe el ácido sulfúrico. Es muy importante. Es un compuesto muy utilizado en la industria. Acá, otro óxido ácido o otro anhidrido, el anhidrido nítrico, nitrógeno 2, oxígeno 5. Al combinarse con el agua, más agua, ¿qué forma? Miren lo que se ve. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Cuántos nitrógenos hay? 2. ¿Cuántos oxígenos? 5. Y 1, 0. Entonces, como todos son cifras pares, se puede reducir la expresión. La mitad de 2, 1. La mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. Ahí está su forma irreductible. Ya no se puede reducir más. Entonces sería un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Obviamente, si vemos en la mitad, aquí debería decir realmente así, ¿no? Hay 2 moléculas de ácido nítrico. Claro, porque miren, prácticamente ha sido la mitad de cada, o sea, si había 2 átomos, ahora 1. Pero este es el doble. Sería 2. Pero la fórmula es H, nitrógeno, oxígeno 3. Ese viene a ser el ácido nítrico. ¿Ven? Y ahí viene también ICO y sigue manteniendo ICO. ¿Ven? Acá también ICO sulfúrico y acá ácido sulfúrico. ¿Ven? O sea, el sufijo se mantiene, miren. Si es oso, sería ácido nitroso, seguro. Si fuera oso, sería ácido sulfuroso. ¿Ven? Anhidrido sulfuroso da ácido sulfuroso. Anhidrido nitroso da ácido nitroso. O sea, el sufijo se mantiene. Muy bien. Ahora, las sales aloideas. Las sales aloideas, habíamos visto en el esquema anterior que se forma entre un hidróxido y un hidruro no metálico. Siempre hay que tener en cuenta el esquema, el diagrama. Míreme, este es el hidróxido de sodio que ya hemos visto. El sodio más 1 y el oxidrilo menos 1. ¿Ven? Más el ácido clorhídrico, mira. El hidrógeno más 1 y el cloro menos 1. Un hidruro no metálico, donde el hidrógeno actúa como más 1. ¿Ven? Ahora, acá, si tenemos en cuenta, ya le hemos estudiado las cargas positivas, cargas negativas, miren. Las cargas opuestas, ¿qué cosa? Se atraen.
Este sodio que está positivo se va a atraer con este cloro que es negativo. ¿Ven? Los dos se van a atraer que va a formar el cloruro de sodio. ¿Ven? Y este oxidrilo menos 1 con este hidrógeno más 1 también se van a atraer. ¿Qué va a formar? El agua. ¿Ven? Es como si lo escribiéramos así, miren, el agua. Sería, ¿ven? El hidrógeno, el agua. ¿Qué sería esto? H2O. Las dos cargas también, ¿ven? El oxidrilo con D. Y obviamente hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. Miren, otra cosita. Cuando termina en hídrico, la sal que se ha formado termina en uro. Miren acá. Acá está. Ácido termina en hídrico, sufijo hídrico. Las sales en uro. ¿Ven? Cloruro. Cloruro de sodio. ¿Ven? Entonces, el sodio con el cloro forma el cloruro de sodio. Y el oxidrilo con el hidrógeno forma el agua. Y ahí están los nombres. Cloruro de sodio y el hidróxido de sodio que se ha sumado o se ha combinado con el ácido clorhídrico. Es así como se van formando las sales salaideas. A ver, las oxisales. O sales oxisales, ¿no? O sales oxácidas. Miren, la combinación de un hidróxido con un oxácido. ¿Ven? Ya lo hemos visto en el esquema. ¿Cómo se forman oxisales? Un hidróxido con una sal oxisal. O con un oxácido que diga. Un oxácido. A ver, vamos a ver. Este viene a ser el hidróxido de sodio. Ahí está el hidróxido de sodio. Este de acá es el ácido nítrico, que es un oxácido. Entonces acá le podemos poner bien. Acá el hidróxido más un oxácido, ¿ves? Oxácido. Un oxácido. ¿Y qué se va a formar? También igualito, miren. Espero que más o menos no se vaya a confundir. El sodio es más 1, ¿no? El oxidrilo menos 1, positivo y negativo. Todo esto que vamos a ver también más adelante, el ion nitrato menos 1 y el hidrógeno más 1. ¿Ven? Cargas opuestas se atraen. Este sodio positivo con este ion nitrato negativo, ¿qué van a formar? El nitrato de sodio. Nitrato de sodio. Y el OH, o el oxidrilo, con este hidrógeno, ¿qué va a formar? Agua. ¿Ven? O sea, no es muy complicado. También más adelante vamos a ver un poquito más de reacciones. Hidróxido de sodio, el ácido nítrico y el nitrato de sodio. Miren lo que les decía. Si el ácido nítrico termina en ico, el nitrato termina en ato. En la sal, el sufijo es ato. En el ácido, el sufijo es ico. Miren, ico para el ácido, cuando forman la sal con ese ácido, termina en ato. Y si el ácido termina en oso, bueno, la sal termina en ito, ¿no? ¿Ven? Si yo, por ejemplo, acá hubiera hecho reaccionar con el ácido sulfuroso, seguro, obviamente, se va a formar el sulfito de sodio. ¿Ven? Porque el ácido es el ácido sulfuroso. Si hubiera sido el ácido nitroso, termina en oso, ¿cuál hubiera sido la sal? Terminación con ito. Nitroso, nitrito. Sulfuroso, sulfito. Sulfúrico, sulfato. ¿Ven? Sulfuroso, sulfito. Acá, hídrico. Si es clorhídrico, cloruro. Si es yohídrico, yoduro. ¿No? El yoduro de potasio y así otros compuestos. Entonces, esta reglita también hay que tener compuesta la relación que existe entre los ácidos y las sales en sus nombres, específicamente en sus sufijos, ¿no? O terminación. Bueno, en los archivos de teoría que se les envía siempre, ahí vienen más ejemplos, y
vamos a seguir continuando con esto porque esto de acá de las formulaciones, funciones, es extenso y poco a poco vamos a ir aprendiendo poco a poco. Al menos aquellos que se están iniciando en la química, he notado por las pruebas que hay más o menos estudiantes que ya dominan parte de la química. Entonces, para aquellos que recién están entrando en este mundo, hay que tener un poquito de paciencia nada más. Muy bien, nos estamos viendo hasta la próxima clase. No se olviden de entrar a la plataforma, ¿eh?